Vamos entonces con nuestra siguiente teoría. La teoría que sigue es la cognoscitivista o cognitivista, son sinónimos, y aquí se centra ya en los procesos mentales que se involucran en el aprendizaje y cómo las personas reciben, procesan, almacenan y recuperan la información. Aquí ya se empieza a preocupar un poco más en cuanto a cómo el cerebro humano va procesando la información, cómo se están dando todos estos procesos. Antes, pues esto no se tomaba en cuenta, pero a partir de esta teoría ya se empieza a tomar en cuenta todos estos procesos. ¿Cuáles son las características principales de esta teoría? Pues precisamente que está enfocada en los procesos mentales del aprendizaje. Se pretende que el aprendizaje sea significativo. Aquí ya se empieza a poner énfasis en que el aprendizaje sea significativo para el alumno, para que de esta manera el aprendizaje se realice de una mejor manera, que únicamente memorizar o estar recibiendo información de un profesor. Aquí ya se pretende que el aprendizaje sea significativo, pues ya con las diferentes estrategias que vamos conociendo. Tenemos aquí que tiene mucha importancia la organización de la información, la motivación es intrínseca y se da la transferencia de conocimientos. En cuanto al diseño curricular en esta teoría, tenemos que el currículo ya se empieza a volver flexible, ya no es tan rígido, tan cuadrado, tan ya determinado. Aquí ya se empieza a tomar en cuenta al alumno, al grupo. Entonces ya empieza aquí un poco más la flexibilidad y la estructura más lógica. El énfasis se va dando en las habilidades cognitivas, como lo estábamos diciendo al principio. Estas habilidades que son el análisis, la síntesis, la resolución de problemas, que eso continúa hasta nuestros días, en que se va basando nuestra educación en la resolución de problemas. Las secuencias basadas en el desarrollo cognitivo del alumno, esto lo propuso Piaget. La evaluación ya va siendo formativa, no únicamente sumativa, y los materiales didácticos se empieza a pretender que sean significativos para el alumno. Como estamos promoviendo ya el aprendizaje significativo, pues también estamos tratando o propiciando que los materiales didácticos también sean significativos para el alumno, que finalmente los materiales pues son las herramientas para lograr el aprendizaje. En este caso, el rol del alumno ya es activo, ya es un miembro activo del proceso de aprendizaje, ya no es únicamente un receptor, ya actúa, ya participa, ya propone, es constructor de su conocimiento, ya empiezan a estar a sentarse las bases del constructivismo y el participante ya empieza a ser reflexivo, ya no es nomás soy un recipiente, recibo información y ya, sino que ya es cuestionar, pensamiento crítico, o sea, como que ya el proceso cognitivo empieza a ser un poco más sofisticado, se podría decir. El rol del profesor, pues deja de ser el sabedor de todo, el poseedor de la verdad, y se empieza a convertir en un guía, en un facilitador, en tomar en cuenta lo que todos proponen, lo que todos, bueno, aquí apenas son los comienzos, pero se empieza ya a dar ese viraje, se puede decir, de la educación hacia que el profesor sea guía y facilitador y no el que dicta cátedra y dueño de la verdad. Y aquí, bueno, en esta teoría cognoscitivista o cognitivista se estimula la metacognición. Ya vamos a más allá de solo aprender, sino también el entender por qué aprendo, ¿no? Ya estamos reflexionando sobre nuestro propio aprendizaje. Aquí nos vamos ya con la teoría constructivista. Se puede decir que es un poco más actual. En las características principales de esta teoría constructivista, primero los teóricos que dieron las bases para esta teoría, pues son, como saben, Piaget, Vygotsky, y Brunner, en donde el alumno
a partir de las experiencias previas. Esto es un poco lo que vimos en andragogía, ¿no? Que sobre mis experiencias, sobre lo que yo ya conozco del mundo, de la materia, ahí voy construyendo, pues, el andamiaje que se dice en constructivismo, ¿no? Es el andamiaje que hace que yo vaya construyendo aprendizajes más profundos o más grandes o pues ya como dependiendo de lo que esté aprendiendo. En este caso, pues también se pretende que el aprendizaje sea significativo para el alumno, el conocimiento es relevante y se relaciona con la vida del estudiante. Es cuando ya empezamos a relacionar los contenidos con la práctica, pues, con lo que necesita ahorita en la nueva escuela mexicana, con lo que necesita la comunidad, con todo esto que vamos ya relacionando con el día a día y con problemas reales, ¿no? Con problemáticas reales para que este aprendizaje significativo tenga un valor para el estudiante. Esta teoría constructivista tiene énfasis en el desarrollo de habilidades y la aplicación del conocimiento en situaciones reales. ¿Okay? También esto es un poco lo que vimos en andragogía, es desarrollar las habilidades y ver para qué me va a servir, ¿no? En qué puedo aplicar este conocimiento que estoy adquiriendo lo más rápido posible en situaciones a resolver, en problemas a resolver de la vida diaria, de la vida de la comunidad o de cosas que pues el día a día me va requiriendo. En cuanto al diseño curricular en esta teoría constructivista, pues aquí ya se hace más puntual el relacionar la teoría con la práctica. Ya nos vamos mucho más a la acción. El proyecto pues es ordenado, pretende conectar intenciones con acciones. Ya no solamente es qué voy a hacer, sino pues ya cómo es ya en la vida práctica, ¿no? ¿Qué es lo que estoy logrando? Y se estructura normalmente en unidades didácticas. En esta teoría constructivista, ¿cuál es el rol del alumno? Pues ya se vuelve protagonista de su propio aprendizaje, porque ya con mi experiencia, con el andamiaje que tengo yo, es como voy a ir construyendo el aprendizaje nuevo. Se da el aprendizaje colaborativo, el alumno es el investigador, el alumno se vuelve mucho más autónomo porque ya el rol del docente pues es un guía o facilitador, ya no es el que dicta cátedra. Entonces, el alumno ya tiene que resolver sus propios problemas o los propios retos a los que se va enfrentando con adquirir el aprendizaje. Y entonces ya el alumno pues ya se vuelve el indagador, el investigador, ya es más autónomo, entonces pues ya es, pues aparte mucho más interesante, ¿no? Porque ya estás siendo partícipe de lo que estás aprendiendo. Ya no es solamente recibir y ya, ¿no? Ahora nos vamos hacia la teoría humanista. La nueva escuela mexicana pues va hacia esta tendencia, la tendencia humanista. Y bueno, vamos a ver cuáles son sus características principales. Perdón, primero vamos cuáles son sus teóricos principales, son Rogers y Maslow. Y el enfoque es, pues como lo dice, si es humanista, pues el enfoque va hacia la persona, ¿no? La motivación es intrínseca, o sea que es de adentro hacia afuera. El clima que se pretende en una educación humanista, pues es de confianza, de respeto, en el que se promueva la colaboración y que entre todos vayamos construyendo. Es comprender, afirmar y transformar el mundo y al propio sujeto. Es el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí ya nos vamos mucho más puntuales hacia desarrollar en el alumno el pensamiento crítico. ¿Qué es esto? No es criticar como lo dice la palabra, ¿no? Sin estar en contra de, sino pensar hasta qué punto lo que se me está proponiendo puede ser cierto o no, o a lo mejor no es tanto si es si la veracidad de la información, que ahorita en estas épocas la veracidad de la información es un punto crucial, bombardeados de miles de noticias falsas, pero para eso sirve el pensamiento crítico, ¿no? Para poder discernir si lo que me están diciendo es falso o es verdadero. Ahorita, bueno, ya tenemos como muchas herramientas para
por lo menos en el Internet, poder ir identificando si la fuente es verdadera, si la fuente es falsa. Todo esto, pues nos ayuda a tener el pensamiento crítico. Es decir, a lo mejor se va a oír como un poquito feo, pero es como no tragarnos todo lo que nos dan, toda la información que nos avientan. No podemos asumir que todo eso es verdad, ¿no? Tenemos que tener el poder de discernir, de que nuestra mente pueda discernir, pues sí, o sea, como separar lo que es verdad, lo que es mentira. A lo mejor no lo sé de primera instancia, pero el poder investigar, el poder profundizar y poder determinar si la información que estoy recibiendo puede o no puede ser verdadera. Eso yo creo que en esta época es súper importante porque, pues como les digo, ¿no? Estamos bombardeados por miles de noticias falsas y pues ahorita con la inteligencia artificial, que a lo mejor la inteligencia artificial no es que nos quiera dar noticias falsas, pero todo depende de cómo la alimentamos. Entonces, hasta ahí, bueno, no hasta, sino desde ahí tenemos que partir, que si utilizamos la inteligencia artificial, nosotros tenemos que depurar, tenemos que ir puliendo todo lo que nos dicen, porque no todo lo que dice la inteligencia artificial puede ser 100% verdadero, porque todo depende de cómo alimentamos esa inteligencia artificial, pues, es decir, de dónde sacó las fuentes o cómo hicimos los prompts, las preguntas, ¿no? Si nosotros hicimos mal este planteamiento, pues la respuesta va a ser mala. Entonces, este pensamiento crítico es puntual en o sea, es vital hoy en día para poder, como les decía, discernir lo verdadero de lo falso, pero también para ir depurando la información que vamos recibiendo. En cuanto a, bueno, para esta teoría humanista, ya me quedé picada con el pensamiento crítico, también nos ayuda al desarrollo de habilidades sociales como la comunicación efectiva, que también es crucial hoy en día, donde las herramientas digitales nos han quitado un poco, nos dan mucho, como ahorita que tenemos esta gran herramienta para poder estudiar, pero también nos ha quitado el contacto humano, que a la vez pues es muy necesario para nuestro desarrollo integral. Entonces, bueno, todo, pienso yo, todo en esta vida es lograr el equilibrio, ¿no? No es nada fácil, pero debemos ir equilibrando todo, sacar lo mejor de cada cosa y pues ir siempre hacia adelante. También esta teoría está centrada en la resolución de conflictos, a reconocer y gestionar nuestras emociones. No sé si ustedes tengan también esta percepción, pero pues en nuestras aulas esto de la gestión de emociones pues es un problema que se está teniendo cada vez más frecuente. Entonces, todo esto de la educación emocional y pues también le tenemos que dar mucha importancia porque está siendo un punto de quiebre en nuestros salones de clase. El diseño curricular, en cuanto al diseño curricular en la teoría humanista, el currículo es flexible y está centrado en el estudiante. Aquí, pues, ahora sí que se volteó la moneda y aquí el centro es el estudiante. Se pone énfasis en la integración de valores y habilidades para la vida dentro de este currículo, precisamente por todo esto que se ha detectado en cuanto a la educación emocional. Las metodologías son participativas, son todo esto de la educación, se me fue la palabra, pero bueno, el que todos participamos en la educación, ¿no? No es la educación como vimos en la primera, en la que está todo centrado en el profesor y el alumno solo recibe. Aquí es todo participativo, ¿no? La evaluación ya está combinada, la cualitativa y la formativa, y el aprendizaje se pretende que sea autodirigido. Claro, depende de la edad de los alumnos, depende de muchas cosas, pero nosotros como guías y facilitadores debemos pretender que nuestros alumnos cada vez vayan más hacia la autonomía, hacia autodirigirse, ¿no? Hacia dirigir su propio aprendizaje. En este tenor, vamos con cuál es el rol del alumno en esa teoría humanista. Y aquí, pues, es el protagonista. Después de ser el que estaba relegado y solamente escuchaba, aquí se vuelve el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El rol del alumno es activo, es creativo, pues es de investigador, es de participación, pues es el punto clave de nuestro proceso. El rol del profesor, pues sigue siendo facilitador y guía, es el orientador del aprendizaje y es también el responsable del clima de confianza dentro del salón de clases. El profesor se vuelve el generador de confianza dentro del salón de clase porque el clima que haya dentro del salón de clase en esta teoría humanista es la clave para que se pueda desarrollar adecuadamente. Si no se logra un clima de confianza, no hay colaboración, no hay participación, entonces pues todo este enfoque se queda pues trunco porque no se puede lograr si no hay este sentimiento de confianza entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. Y bueno, el profesor también es un promotor del desarrollo integral de los alumnos. Se promueve el desarrollo integral, ya no nada más es como por partes y fragmentado, sino que aquí ya se pretende unir todo el conocimiento que se pretende enseñar en, en esta parte, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o vamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien, Clau? Sí. Ok. Vamos bien. Ok, Pati, muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí, bueno, ya con este recordatorio de todas estas teorías del aprendizaje, ahora sí ya nos vamos a introducir al diseño curricular por competencias, que es ya nuestra materia en sí. Bueno, pues este es un cúmulo de conocimientos, de habilidades y de actitudes, ¿de acuerdo? Este es un enfoque educativo que se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos prácticos, en lugar de esforzarse en la memorización de contenidos. Entonces, ya en este diseño curricular por competencias, la memoria no es que la desechemos porque es muy útil, es muy buena, pero no deja, ya hace mucho que no es el centro, ¿no? Pero en este por competencias no la olvidamos, pero sí pasa a un segundo término. Aquí nos vamos a enfocar más en el desarrollo de habilidades y conocimientos que nos ayuden a resolver problemas prácticos. Se busca preparar al estudiante para enfrentar los desafíos del mundo de una manera eficaz. Es decir, pues el desarrollo de problemas, pues como lo dice la nueva escuela mexicana, de la comunidad o pues también pues puede ser del aula, ¿no? Que finalmente pues es un estilo de comunidad, pero se pretende resolver problemáticas. Ahora continuamos con la definición de qué es una competencia. Vamos a hacer como la división. ¿Qué son los conocimientos? Los conocimientos es la información y los datos que el estudiante debe aprender y comprender. Esos son los conocimientos que nuestros alumnos van a adquirir o lo que nosotros ahorita estudiando la maestría estamos adquiriendo. Esos son los conocimientos. La nueva información. ¿Qué son las habilidades? Son las capacidades que permiten a nuestros estudiantes o a nosotros aplicar estos conocimientos que ya adquirimos, esta información, estos datos, ¿cómo los vamos a aplicar en la práctica? Esa ya es la habilidad. Y finalmente las actitudes. ¿Qué son estas actitudes? Son los valores, el comportamiento, las creencias que nos guían para desarrollarnos nosotros como estudiantes, ahorita que estamos en este papel de estudiantes de maestría, o nuestros alumnos cuando estamos en nuestro papel de profesores o guías, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros estamos promoviendo en nuestros estudiantes. Conocimientos, habilidades y actitudes, que estas actitudes son los valores, los conocimientos y las creencias. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a ver qué son las competencias profesionales. Esto ya lo habíamos visto, la UNESCO hizo una propuesta de esto, del saber hacer, poder hacer y querer hacer. Y bueno, esto se complementa
con o se combina más bien. El saber, pues es referente a los conocimientos. El saber hacer, pues son habilidades. El poder hacer son las aptitudes y el querer hacer, o sea, las aptitudes son las habilidades, se puede decir, que nosotros tenemos para desarrollarnos en ciertos aspectos. Yo puedo tener aptitud para el deporte, puedo tener aptitud para las matemáticas, ¿no? O sea, eso es como son pues sí, las habilidades que tengo de nacimiento, las habilidades que Dios me dio, ¿no? Eso es lo que puedo hacer. Y la actitud es si teniendo esas aptitudes, quiero o no quiero hacer las cosas. Ahí ya se va el querer hacer en cuanto a las actitudes. Por eso esta se dice que son valores, comportamientos y creencias que ya te guían a ti como estudiante, pero eso es ya más de actitud, como lo dice aquí el cuadrito ¿no? Ahora vamos hacia cuáles son las etapas del proceso de diseño curricular por competencias. Entonces tenemos que son 3 etapas: análisis, diseño e implementación. Vamos a ir revisando una por una para que nos vayan quedando más claras. La primera, que es el análisis, es identificar las competencias necesarias para el contexto y los perfiles de egreso. Ahí ya estoy pensando en un diseño curricular por competencias, qué voy a analizar, qué tengo que identificar. Entonces, ¿cuáles son las competencias necesarias que mi alumno necesita para cumplir con el perfil de egreso que yo estoy proponiendo? El diseño, pues es planificar. ¿Qué tipo de currículo necesito planificar? ¿Qué contenidos necesitan mis alumnos hacer? ¿Qué estrategias voy a utilizar para poder lograr esto que me estoy proponiendo? Y finalmente ya es la implementación. Esto ya es poner en práctica el currículo que ya está diseñado, pero también a la hora de implementar, como todos sabemos, pues hay que hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las necesidades del grupo, a los tiempos, a 1000 cosas que nos enfrentamos como docentes, y entonces estos ajustes son los que se hacen dentro de la implementación. Ahora nos vamos hacia la evaluación y la retroalimentación. Aquí nos está sugiriendo 3 tipos de evaluación que finalmente son prácticamente pues las que ocupamos siempre, que es la evaluación diagnóstica, que nos piden siempre, y es muy importante tenerla porque es hacia cuáles son las características de mi grupo, cuáles son sus necesidades, hacia qué me estoy enfrentando, pues es toda la información que nosotros necesitamos para tener de dónde partir con los pies en la tierra, no en supuestos. Entonces, esta evaluación diagnóstica identifica el nivel de partida de los estudiantes, es decir, desde qué punto tengo que empezar para ir desarrollando todo el proceso. La evaluación formativa es un monitoreo progresivo que se va dando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo importante de esta evaluación formativa, pues, es la retroalimentación que se va dando, porque esto nos va dando, pues, instrumentos, herramientas para saber a dónde tengo que hacer ajustes, a dónde tengo que hacer más énfasis si veo que, pues, este conocimiento no está quedando claro, no saltar o no ir avanzando sin las bases suficientes. Y la sumativa, que finalmente ya evalúa el logro de las competencias finales del periodo del periodo de aprendizaje, que es pues como la evaluación final, ¿no? Podemos decir que ya es la sumativa y pues ya en esta ya evaluamos si se dio el logro, o sea, si se logró lo que pretendíamos lograr en un principio. ¿Cómo vamos a diseñar un curso bajo este enfoque por competencias? Bueno, pues vamos a responder a estas preguntas. Para hacer el diagnóstico de necesidades, pues voy a responder a la pregunta ¿quién? Aquí tengo las preguntas en medio que dice, parto de una necesidad real. Esto es hablando
En un curso de capacitación se da como ejemplo, esto lo podemos hacer en nuestro salón de clase, obviamente en la materia que estemos dando, en el curso que estemos dando. Aquí se centra un poco hacia la capacitación, pero todo este conocimiento lo podemos trasladar fácilmente a nuestro salón de clase. Entonces, voy a hacer un diagnóstico de necesidades para la implementación de un curso de capacitación para un grupo de personas. Entonces, la necesidad es real. Esta capacitación que yo estoy proponiendo es real. El grupo la necesita. La intervención que estoy haciendo satisface las necesidades del grupo. Y también me debo plantear qué es lo que debe contener el plan o programa. Esto responde a la pregunta, ¿hacia quién va dirigido el curso? Si yo estoy haciendo un curso de capacitación para docentes de primaria, pues no va a tener los mismos contenidos si lo estoy haciendo para un docente de posgrado, por ejemplo. O si estoy haciendo un curso de capacitación para personal de salud, no va a tener los mismos contenidos que si el curso lo estoy haciendo para un grupo de capacitación pues, de educación, ¿no? Entonces, depende del grupo, es que necesito hacer el diagnóstico de necesidades para poder diseñar el grupo. Ahora nos vamos a determinar los objetivos, ¿no? Determinación y redacción de objetivos. Esto responde a la pregunta ¿por qué? Esta es, ¿qué es lo que quiero lograr en este curso? ¿Cómo defino los objetivos? Considerar la correcta redacción según el enfoque por competencias. Este enfoque por competencias nos da una redacción muy puntual. Lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes lo vayan desarrollando. Esta redacción tan puntual nos da como una pauta muy segura de lo que vamos haciendo y de las respuestas que vamos obteniendo sobre lo que estamos proponiendo. Entonces, esto responde a la pregunta ¿por qué? Después ya nos vamos a seleccionar y desarrollar los contenidos. Esto nos responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que voy a enseñar? La primera era ¿a quién se lo voy a enseñar? La segunda es ¿por qué se lo voy a enseñar? Y la tercera es ¿qué? ¿Qué es lo que les voy a enseñar? Aquí es qué contenidos cubre el objetivo. Si ya determiné mis objetivos, qué contenido necesito tener para cubrir esos objetivos que ya determiné. ¿Cómo determino el objetivo de lo general a lo particular o de lo particular a lo general? ¿Cómo lo puedo ir determinando? ¿Cuáles son los factores decisivos en el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿De acuerdo? Estas tres preguntas responden al qué. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Después ya nos vamos a la selección de materiales didácticos. Ahora es cómo lo voy a lograr. Ya tengo el objetivo, ya tengo el contenido. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Estos materiales son adecuados? Los recursos para la amplitud, para la profundidad y complejidad de los objetivos o temas. Esto a veces nos confunde un poquito, pero es como el mismo aprendizaje difiere mucho si se lo estoy dando, por ejemplo, podemos poner como ejemplo los 5 sentidos. ¿Cómo le voy a enseñar los 5 sentidos a un alumno de preescolar? Pues con una profundidad muy, muy leve, o sea, pues es una profundidad mínima. Pero si estos 5 sentidos se los estoy enseñando a un estudiante de medicina, pues entonces ya me voy hasta lo más profundo y hasta qué parte del cerebro manda a qué sentido. Entonces, la profundidad y la complejidad, aunque el tema sea el mismo, varía abismalmente dependiendo del público, dependiendo del alumno, de la edad, del grado, de la madurez y de mil cosas, ¿no? Entonces, este es lo que nos va a ir respondiendo, cómo nos va a ir respondiendo a la profundidad que necesitamos de acuerdo al grupo al que nos estamos dirigiendo. Luego nos vamos a la determinación del tiempo y la duración del curso. Responde a la pregunta ¿cuándo?
¿Qué tiempo se necesita para cada tema? ¿Cuál es la duración total del curso? Volviendo a nuestro tema de capacitación, si yo voy a capacitar en, no sé, a un personal de salud en cuanto a, pues volvemos a los sentidos, ¿cuánto tiempo me voy a llevar en hacer esta capacitación? ¿Cuál es la duración de este curso? Pero si esto lo estoy enfocando a primaria, pues obviamente el tiempo, la cantidad de tiempo que voy a requerir para uno y para otro, pues es totalmente diferente. Entonces, esto responde a la pregunta de cuándo. Y finalmente vamos a hacer la determinación de la evaluación del aprendizaje. Esto nos responde a la pregunta de dónde. ¿Cómo voy a evaluar si realmente se alcanzaron los objetivos? ¿De acuerdo? Esto ya es determinar la evaluación de todo esto, de toda esta propuesta que ya hemos hecho. Pues muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos bien. Bueno, ya a la hora de ir haciendo ir llenando los formatos y todo lo que vamos a ir haciendo durante el curso, pues a lo mejor ya van a ir saliendo las dudas, pero nosotros como maestros lo sabemos. Mientras se da la explicación, nos va quedando muy claro, aunque a veces a la hora de ya plasmarlo en el ejercicio o en lo que tenemos que hacer, ahí nos van saliendo las dudas. No se preocupen, siempre vamos a estar en comunicación mediante el chat o mediante nuestro foro de dudas. Bueno, pues ahora sí vamos a la detección de necesidades. Esta es una etapa fundamental del proceso. Aquí se definen cuáles son las prioridades del grupo, cuáles son las necesidades. Aquí vamos a determinar cuáles son las destrezas, las actitudes, las habilidades, los conocimientos, la amplitud que se requiere para que el participante logre un desempeño adecuado de acuerdo a lo que necesitamos, ya haciendo la valoración de lo que se necesita. Aquí vemos una figura de rompecabezas que encaja perfectamente, ¿no? Entonces, esa es la detección de necesidades. Cuando, cuando la detectamos perfectamente la necesidad, lo que nosotros estamos proponiendo como aprendizaje tiene que embonar para poder resolver esa problemática. Aquí, pues nos dice, se refiere a la problemática específica de la población a atender, los objetivos a cumplir, los requerimientos del mercado y las expectativas. Tiene que cumplir todo esto. Volviendo al tema de la capacitación, ¿qué problemática de este grupo de capacitación vamos a resolver? ¿Qué tipo de población es? ¿Qué objetivos necesitamos cumplir? ¿Cuáles son los requerimientos del mercado en cuanto a qué se me está solicitando, volviendo al curso de capacitación, qué me está pidiendo mi cliente, ¿no? Mi cliente dice, a lo mejor mi cliente es el director de una escuela y determina que sus profesores necesitan un curso para poder manejar las emociones de sus alumnos. Entonces, ese es el requerimiento del mercado. El mercado me está pidiendo capacitaciones con respecto a las emociones de los alumnos. Entonces, tengo que determinar cuáles son los requerimientos de ese mercado, del que me está pidiendo esa capacitación, y cuáles son sus expectativas. Eso también lo debo tener claro para poder cumplirlas. Si no tengo claro cuáles son sus expectativas, difícilmente voy a lograr cumplirlas. Bueno, pues ahora vamos a ir como definiendo, desmenuzando poco a poco, ¿no? Entonces, como ya lo veníamos platicando, vamos a determinar puntualmente quiénes son los destinatarios del grupo. Son niños de preescolar, son niños de primaria, son niños de posgrado, son estudiantes de medicina, son estudiantes de ingeniería. ¿Quién es mi grupo destinatario? Eso es el punto clave. Un grupo es un conjunto de personas que se reúnen con un objetivo común. En educación, el objetivo común es el aprendizaje. Los destinatarios varían según las necesidades de conocimiento, de habilidades o de actitudes que se detectan. Entonces, aquí el grupo, que es el conjunto de personas que tienen una necesidad en común o un objetivo en común. En los grupos de aprendizaje, cada individuo es diferente, obviamente.
Por ello, es importante conocer las características académicas, laborales, sociales y culturales que los distinguen y definir el perfil del participante. Mientras más información tengamos del grupo, mucho más eficiente va a ser el curso o la capacitación que les logremos dar. Entonces, mientras más sepa, es mucho mejor. ¿Cuál es este perfil de la población objetivo? Entonces, vamos a pensar en mi salón de clase, en mi grupo, mi escuela, mi grupo de posgrado, lo que ustedes quieran. Ese va a ser el perfil objetivo, el perfil de la población objetivo. Ahora, voy a definir cuáles son sus características. Este grupo tiene características demográficas. ¿Cuáles son estas características demográficas? Pues tenemos que saber cuál es la edad del grupo o un promedio de la edad, el sexo, si son hombres o mujeres, la nacionalidad, si la mayoría son mexicanos o no son mexicanos, si la mayoría son poblanos, en el caso de nosotros que estamos en Puebla, pero tenemos muchos compañeros que son de otros, de diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, es muy importante saber esto, porque esto va enriqueciendo al grupo por las experiencias diversas, pero también nosotros como docentes facilitadores necesitamos cubrir una más amplia cantidad de expectativas si hay mucho más diversidad, que si el grupo es mucho más homogéneo, pues bueno, a lo mejor las necesidades son prácticamente las mismas, pero si el grupo es como mucho más heterogéneo, necesitamos pues analizar más puntualmente cuáles son las necesidades de este grupo. Este grupo objetivo también tiene características socioeconómicas. ¿Cuáles son estas? Pues puede ser el nivel de ingresos, la ocupación o el nivel de educación. Hablando si somos profesores de primaria, de secundaria o de educación básica. A lo mejor esto se puede ir revisando hacia los padres de familia, porque obviamente nuestros alumnos, si son menores de edad, pues no tienen ingresos, no tienen, bueno, la ocupación son estudiantes y la educación, pues todos tienen la misma educación porque van en el mismo grado. Pero es importante que analicemos las familias de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque no es porque nos interese saber cuánto ganan en cuanto al dinero, sino que el nivel socioeconómico muchas veces nos determina el nivel de educación o de nivel educativo. Entonces, eso nos da un tipo de familias diferentes. Si las familias se dedican en su mayoría al comercio, si en su mayoría son profesionistas, si en su mayoría los padres de familia se dedican al campo, todo esto son características del grupo que sí afectan en cómo debemos nosotros estar estructurando pues nuestras planeaciones, porque deben de ir enfocadas a la resolución de problemas reales de las comunidades. Entonces, este tipo de información nos da pues pautas claves para que no sea información pues ahí al aire que a nadie le interesa, ¿no? Sino que sea algo que realmente pueda resolver una problemática de ese grupo de personas. Luego nos vamos hacia las características, psicográficas. Estos son los estilos de vida, los intereses, los gustos, las inquietudes, las opiniones, los valores, los conocimientos y las habilidades previas. Esto va ya más como pues sí, a los estilos de vida y a las preferencias de las personas. Cuando nuestros niños son menores de edad, pues a lo mejor es un poquito más homogéneo, porque si nos vamos por edades, pues a la mayoría de los niños, la mayoría, siempre hay ahí alguien que difiere, les gustan las mismas cosas, ¿no? A la mayoría les gusta correr atrás de una pelota, a la mayoría les gusta saltar, les gusta cantar, habrá quien no, pero por eso es importante determinar cuál es el gusto de la mayoría para poder atender a esa mayoría, pero también para no olvidar a quien no le gusta lo que le gusta a la mayoría y a veces atender a unos y a veces atender a otros y entonces podemos así atender a todos de una manera más completa, se puede decir. Bueno, la actividad de esta semana es
llenar este formato número 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la verdad es que este es muy sencillo, este es meramente un ejemplo. Ustedes pueden cambiar el formato a como ustedes quieran, le pueden poner colores, le pueden cambiar la letra, le pueden hacer lo que ustedes quieran de acuerdo a su gusto, a sus intereses, pero pues sí debe de contener todo lo que aquí tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, debemos completar todos los modelos educativos que hemos revisado, que es el tradicional, el conductista, el cognoscitivista, el constructivista y el humanista. Todos estos los debemos incluir. Vamos a poner en características lo que ya estuvimos revisando ahorita. ¿Cuáles son las características principales de cada uno de ellos? Quiero que me enumeren ahí, pues los principales, ¿no? Lo que les da el sentido o pues valga la redundancia, la característica a cada uno, ¿no? Lo que les da la identidad, más bien. ¿Cuáles son las características que le dan identidad al modelo tradicional? ¿Cuáles son las características que le da identidad al modelo conductista? Y así, al cognitivista, al constructivista y al humanista. Entonces, vamos de lo que platicamos ahorita, de los videos que vieron, de las lecturas, de todo el material que subí en la plataforma. Vamos a leer. Si ustedes gustan investigar más, adelante. Recuerden que siempre pueden investigar más, pero siempre cubriendo el material que yo les doy, ¿sale? No me desechen el material que yo les doy por tener algo nuevo, sino complementen. Por favor, que lo que yo les mando sea el documento base y todo lo que ustedes puedan investigar y aumentar es bienvenido siempre, y el pensamiento crítico, la investigación, la indagación siempre es bienvenida, pero no me dejen de lado lo que yo les estoy dando como lo mínimo indispensable. Espero darme a entender, ¿no? Lo mínimo indispensable es lo que yo les doy, todo lo que ustedes quieran agregar es bienvenido. Y de ahí ustedes también me van a decir cómo es el diseño curricular basado en el modelo tradicional. Cómo se hace un diseño curricular basado en la teoría constructivista, en la cognitivista, cómo hago un diseño curricular basado en la teoría humanista. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a hacer este cuadro. Todo el formato lo pueden hacer como ustedes quieran, que les guste, que se vea bonito, o si lo quieren dejar tal como está, adelante. Quiero que me pongan una conclusión personal de lo que ustedes piensan de todas estas teorías. En el foro ya me van a platicar un poco cuál de estas se identifica más con su práctica docente. Eso es para el foro. Pero ahorita en este cuadro sí quiero que me pongan una conclusión de lo que ustedes piensan de cada una de estas teorías. ¿Qué es lo que les deja? ¿Qué es lo que ustedes, cómo se sienten con cada una de estas teorías? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conclusión. Y finalmente, quiero que vayan determinando el perfil de la población objetivo. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a hacer un diseño curricular por competencias, lo vamos a ir haciendo durante estas 4 semanas, lo vamos a ir haciendo juntos, no se preocupen, si se atoran ya saben que estamos en comunicación constante, pero quiero que me vayan definiendo cuál es el perfil de su población objetivo. Es decir, si ustedes van a decir, pues yo quiero hacer mi proyecto final con mi salón de clase que tengo ahorita, adelante. Si ustedes dicen, quiero hacer mi proyecto final con un grupo de colegas que estamos haciendo tal investigación y que pues me gustaría hacerlo bajo el enfoque por competencias, adelante. ¿Qué es lo que debo poner aquí? Lo que yo les estaba diciendo hace un rato. La mayor cantidad de información que ustedes tengan de la población objetivo nos facilitará el que nuestra propuesta sea del mayor beneficio para este grupo. Entonces, pues todas las características que les estaba comentando hace ratito, las características demográficas, las características socioeconómicas, las características psicológicas
de gustos, todo, la mayor información posible es la que me van a poner aquí en el rectángulo de hasta abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo de esta semana. Siento que no está complicado. A lo mejor pues sí hay que leer, hay que como entender, recordar, porque pues todas estas teorías ya las estudiamos desde que estudiamos la licenciatura, pero pues está muy bien recordar y ir viendo. Todo tiene pros y tiene contras, todo en esta vida. Hay cosas que son muy rescatables, hay cosas pues que de plano decimos esto no me sirve, esto lo desecho. Y finalmente yo creo que en la mayoría de las circunstancias acabamos haciendo una combinación de lo que nos funciona de cada una de estas. Entonces, eso es lo que quiero que vayamos reflexionando, que esto es lo que a la conclusión que lleguemos y definir cuál es el perfil de la población objetivo para mi proyecto final. Por ahora es únicamente definir la población objetivo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo. A ver, comenzamos con Patti. Ay, gracias. Maestra, solamente para corroborar, en la conclusión entonces deberé poner, de acuerdo al estudio de todas las características de los modelos, lo que yo pienso Sí. O sobre la intervención pedagógica que voy a... A No, es realizar. sobre los modelos. Ajá. No, la conclusión es sobre los modelos, sobre Ok, los modelos de enseñanza-aprendizaje. El tradicional, el conductista, lo que tú piensas sobre estos modelos. Si quieres, perfecto. puedes hacer una conclusión en general o ir poniendo tu Ajá, conclusión eso de cada pensé. uno de ellas, como tú prefieras, pero la conclusión es sobre los modelos. Ok, pero sí puede ser general, desde un Sí, énfasis general. Ok, sí, y sí, al final vamos a entregar entonces solamente el PDF de este formato, independientemente de que si lo dejamos así o le ponemos cositas más, pero bueno, es en el PDF y nada más de esto. sí, correcto. Y la participación del foro. Perfecto, sí, sí, Ujú. sí. Gracias, Sí, eso maestra. es lo de esta semana. Está tranquilo, digo yo, que está tranquilo, ¿no? Ok, Clau, ¿nos querías comentar algo? No, también tenía yo esa duda de la conclusión. O Ajá, sea, que si era por cada por cada teoría o general, pero pues ya, sí, la aclaro. Muchas gracias. ahora sí que como ustedes prefieran, si la quieren hacer por cada una o en general, como ustedes prefieran. Y sí, les pido que pongan mucho énfasis en la mayor cantidad de datos que puedan recabar de la población objetivo. Por favor. Última pregunta, maestra. ¿En el nombre del participante es a quien va dirigida o sea, no sé, el grupo de tercero o es mi nombre, Es tu yo quien lo nombre, estoy haciendo? sí, es tu nombre. Ah, ok, perfecto. Por el Gracias. momento, sí, número del participante, ustedes son los participantes. Ah, ok. Cuando en esta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Por competencias, o sea, cuando es por el modelo por competencias, el estudiante, si es mayor de edad, se le dice participante, si es menor de edad, se le dice estudiante. Entonces, por eso dice nombre del participante, es como si dijera nombre del estudiante, pues es quien lo está haciendo ahorita, ¿no? Son ustedes, Ujú. Ok, finalmente, son ustedes. Ujú. gracias. De nada. Pues hasta aquí termina con la participación de esta semana. Si les surgiera alguna duda o algún comentario, pues nos estamos comunicando por el foro de dudas o por el chat de la materia y estamos en contacto para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, Sí, gracias. gracias. Ok, Patti, ok, Clau, pues nos estamos viendo la próxima semana y muchos saludos. Disfruten lo que les queda de vacaciones, lo que nos queda de vacaciones estos días. Entre maestría y vacaciones, pero bueno, estamos un poquitito más relajadas que cuando estamos en el día a día. Sí. Sí. Bueno, pues buenas noches, que estén muy bien. Niños, Gracias, Gracias, igualmente. hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. buenas noches. Bye, Clau. Bye, Patti. Bye, profesora. Bye. Hasta luego.